Cuestionario de las escuelas públicas del condado de Prince George sobre Child Find de preescolar. Apellido del niño. Nombre del niño. Fecha de nacimiento. Dirección. Calle, ciudad y código postal. Apellido de la madre o tutora. Nombre de la madre o tutora. Número de teléfono celular de la madre o tutora. Apellido del padre o tutor. Nombre del padre o tutor. Número de teléfono celular del padre o tutor. ¿Tiene su hijo Medicaid? ¿Sí? No. Número de Medicaid. Por favor, escriba los nombres de los médicos, hospitales o clínicas en donde se haya atendido a su hijo. Indique el nombre, la especialidad, dónde y cuándo. ¿Qué preocupaciones tiene con respecto a su hijo? Marque todas las opciones pertinentes. Lenguaje receptivo o expresivo, inquietudes de aprendizaje, articulación, tartamudeo, área sociopersonal, es decir, inquietudes relacionadas con cuestiones sociales, emocionales, hiperactividad, distracción, rebeldía, motricidad fina, motricidad gruesa, otros. ¿Se ha evaluado a su hijo formalmente debido a inquietudes sobre su desarrollo? ¿Sí? No. En caso de que se le haya evaluado, por favor proporcione los informes médicos. ¿Cuándo y dónde se le evaluó? ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación especial o servicios relacionados anteriormente? Marque todas las opciones pertinentes. Programa educativo individualizado, plan individualizado de servicios para la familia antes de los 3 años, ninguno, otros. ¿Por qué se interrumpieron los servicios? ¿Recibe su hijo terapia actualmente? Marque todas las opciones pertinentes. Ninguna, terapia del habla, terapia ocupacional, fisioterapia, otros. ¿Qué idioma se habla principalmente en casa? ¿Qué idioma comprende su hijo? ¿Qué idioma habla su hijo? ¿Necesita un intérprete? ¿Sí? No. ¿Quién vive en su casa? Escriba los nombres, las edades y el parentesco. Historia familiar. Marque todas las enfermedades que se padezcan en las familias de ambos padres. Pérdida auditiva grave, problemas de aprendizaje, problemas del habla, problemas de visión severos, discapacidad intelectual, problemas de salud mental, parálisis cerebral, defectos congénitos, convulsiones, abuso de drogas, abuso del alcohol, encarcelamiento, fallecimiento de un miembro de la familia, pérdida del hogar, divorcio, violencia doméstica, ninguna, otros. Historia prenatal y de nacimiento. ¿Recibió la madre cuidado prenatal durante el embarazo del niño? ¿Sí? No. Duración del embarazo. Indique el número de semanas de gestación. ¿Se presentó alguna complicación durante el embarazo? ¿Sí? No.
En caso de haber habido complicaciones, explique. Drogas consumidas durante el embarazo. Marque todas las opciones pertinentes. Ninguna. Medicamentos recetados. Cigarrillo. Alcohol. Drogas ilícitas. ¿Cómo fue el parto? ¿Vaginal o por cesárea? En caso de haber sido por cesárea, ¿por qué? ¿Cuánto pesó el bebé al nacer? Indique en libras y onzas. ¿Tuvieron la madre o el bebé complicaciones durante el parto? En caso de ser así, explique. ¿Estuvo el bebé en la unidad de cuidados intensivos neonatales después de haber nacido? En caso de ser así, ¿por cuánto tiempo y por qué? Historia médica. Marque todas las opciones pertinentes. ¿Ha tenido su hijo alergias alimentarias, alergias estacionales, alergias al gluten, asma, defectos cardíacos, diabetes, anemia drepanocítica, mareos, dolores de cabeza, amigdalitis, traumatismo craneal, infecciones de oído frecuentes, neumonía, meningitis, citomegalovirus, bronquitis, convulsiones, hepatitis, problemas odontológicos, defectos de nacimiento? Ninguno. ¿Otros? Enumere las alergias alimentarias o defectos de nacimiento en caso de ser pertinente. ¿Ha sido hospitalizado su hijo desde que nació? En caso de ser así, ¿por qué? ¿Toma su hijo algún medicamento? En caso de ser así, indique qué medicamentos toma y con qué frecuencia los ingiere. ¿Se ha sometido su hijo a una prueba de audición desde que nació? Si es así, indique la fecha y el lugar. En caso de haberse sometido a una prueba de audición, ¿cuáles fueron los resultados? ¿La aprobó? ¿No la aprobó? ¿Se ha sometido su hijo a una prueba de visión? Si es así, por favor indique la fecha y el lugar. Si su hijo se ha sometido a una prueba de visión, ¿cuáles fueron los resultados? ¿La aprobó? ¿No la aprobó? ¿Tiene su hijo un problema de visión diagnosticado? ¿Tiene inquietudes sobre la visión de su hijo? Por favor, descríbalas. Marque todas las opciones pertinentes. ¿Utiliza su hijo tubos de timpanostomía, audífonos, anteojos? Historia de preescolar, cuidado infantil. ¿En dónde permanece su hijo durante el día? ¿En casa con su padre, madre o un familiar? ¿En una guardería familiar? ¿En un centro de cuidado infantil? ¿En un preescolar privado? ¿En prekinder de PGCPS? ¿En Head Start de PGCPS? Otros. Si el niño está en un centro de cuidado infantil o programa escolar, ¿cuáles son el nombre del centro o escuela, el número de teléfono y el número de fax? Nombre y correo electrónico de la maestra. ¿Con qué frecuencia va su hijo al centro? ¿De lunes a viernes? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Desde cuándo va su hijo al centro o escuela?
indique desde qué año y mes. Resultado 1. Relaciones sociales positivas. Describa la personalidad de su hijo. Alegre, amigable, tímido, serio, chistoso, tenaz, tolerante, etc. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le gusta hacer a su hijo? ¿A quién acude su hijo cuando necesita consuelo? Mamá, papá, hermano o hermana, abuelo o abuela, tío o tía, otros. ¿Cómo se comporta su hijo con los adultos de confianza o conocidos? Es decir, un miembro de la familia, amigos cercanos, etc. Tranquilo, reservado o distante. ¿Cómo se comporta su hijo con adultos desconocidos? Tranquilo, reservado o distante. Cuando su hijo se relaciona con sus hermanos u otros niños, la interacción es adecuada, no hay interacción, puede involucrar tomar juguetes, es agresivo, hay golpes y empujones. ¿Prefiere su hijo jugar solo, jugar al lado de otros niños, jugar con otros niños? ¿Tiene inquietudes sobre el comportamiento de su hijo? Si es así, describa específicamente cuándo ocurre y con qué frecuencia. ¿Está dispuesto su hijo a esperar su turno y a compartir? Sí, no, a veces. ¿Tiene su hijo dificultades para pasar de una actividad preferida a una que no es de su preferencia? Sí, no. ¿Qué actitud muestra su hijo cuando pasa de hacer una actividad preferida a una no preferida? Si se le pide a su hijo que haga algo, ¿lo hace? Sí, no. Si contestó que no a la pregunta anterior, ¿cómo se comporta? Describa su comportamiento. ¿Se porta bien su hijo en público? Sí, no, a veces. ¿Evita llevar a su hijo a lugares debido a su comportamiento? Sí, no, a veces. ¿Cómo expresa su hijo sus sentimientos cuando está molesto? ¿Cuántos minutos le toma a su hijo calmarse? ¿Cuál es la forma más eficaz de ayudar a su hijo a calmarse cuando está molesto? ¿Hace su hijo contacto visual cuando le habla? Sí, no, a veces. ¿Muestra a su hijo algún movimiento atípico o repetitivo como batir las manos, girar en círculos, mecerse, saltar o aplaudir? Describa. ¿Le molestan a su hijo ciertos ruidos? Es decir, ¿se cubre los oídos? ¿Le molestan las manos sucias, ciertas texturas de ropa o etiquetas en la ropa? ¿O evita ciertas texturas de alimentos? Es decir, ¿solo come alimentos suaves o crujientes, por ejemplo? Si es así, describa. ¿Su hijo frota, toca o huele objetos o hace ruidos inusuales con frecuencia? Si es así, describa. Conceptos preacadémicos. ¿Comprende su hijo conceptos preacadémicos, es decir, colores, formas, números? ¿Sí? No.
¿Su hijo aprende conceptos nuevos fácilmente con mucha práctica? ¿Cuánto tiempo le toma a su hijo aprender una nueva habilidad? ¿Algunos días? ¿Una semana? ¿Algunas semanas? ¿Se frustra fácilmente su hijo cuando está aprendiendo conceptos nuevos? ¿Sí? No. ¿Interactúa su hijo con libros e imágenes? ¿Sí? No. A veces. ¿Por cuánto tiempo puede mantener la atención de su hijo cuando mira libros o juega con juguetes? ¿Menos de 1 minuto? ¿De 1 a 3 minutos? ¿De 3 a 5 minutos? Más de 5 minutos. Describa el comportamiento que su hijo manifiesta durante estas actividades. ¿Qué colores se sabe su hijo? Ninguno. No estoy seguro. Todos. Rojo, azul, amarillo, verde, naranja, morado, negro, café, blanco, gris. ¿Qué formas conoce su hijo? Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, ninguno, otros. ¿Puede su hijo contar secuencialmente de memoria por sí mismo? No. Del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 20. ¿Puede su hijo entregarle la cantidad correcta de objetos cuando usted le pide un número específico? De ser así, ¿cuántos? ¿Su hijo puede tararear o hacer sonidos al ritmo de canciones conocidas? ¿Cantar algunas palabras de canciones que le son conocidas? ¿Cantar todas las palabras de canciones que le son conocidas? Ninguna de las anteriores. ¿Puede su hijo identificar las letras del abecedario? ¿Cuántas? Ninguna. Todas. Hasta 5 letras. Hasta 10 letras. 15 letras o más. ¿Puede su hijo identificar los números del 1 al 10? ¿Cuántos? Ninguno. Algunos. Todos. ¿Puede su hijo encontrar una manera de obtener un objeto deseado que esté fuera de su alcance? Trepar, meterse debajo de una mesa, etc. ¿Sí? No. Lenguaje receptivo. ¿Comprende y responde su hijo a una petición con instrucciones sencillas? ¿Sí? No. A veces. ¿Comprende y responde su hijo a instrucciones complejas? No. Instrucciones de 2 pasos, instrucciones de 3 pasos. ¿Puede su hijo identificar a través del tacto objetos comunes en su entorno, como por ejemplo ropa, partes del cuerpo y personas? De ser así, ¿cuáles? ¿Entiende su hijo palabras de acción cuando mira libros ilustrados? No, ninguna. Durmiendo, comiendo, tomando, corriendo, caminando. No estoy seguro. ¿Comprende su hijo conceptos espaciales? No, ninguno. Adentro, sobre, debajo, atrás, al lado. ¿Entiende su hijo palabras descriptivas? No, ninguna. Caliente, frío, grande, pequeño, mojado, seco, feliz,
triste. Lenguaje expresivo. ¿Cómo se comunica su hijo con usted? ¿Con palabras? ¿Con gestos? Otros. ¿Puede su hijo utilizar palabras y destrezas de comunicación en entornos cotidianos, incluido el juego? Sí. No. ¿Puede su hijo comunicar eficazmente sus necesidades con palabras? Sí. No. Marque todo lo que corresponda. ¿Puede su hijo decir su nombre, su edad, su sexo, nombrar objetos comunes, decir al menos 50 palabras? ¿Puede su hijo responder a preguntas sencillas? Marque todas las que correspondan. Si responde o no responde, da respuestas monosilábicas, utiliza varias palabras en una respuesta de un enunciado, no responde. ¿Hace su hijo preguntas sencillas? Como por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Dónde está papá? Etcétera. ¿Sí? No. ¿Combina su hijo palabras para formar frases u oraciones? ¿Sí? No. ¿Cuántas palabras usa generalmente su hijo en una frase u oración? Proporcione un ejemplo de una pregunta u oración típica que haría su hijo. Articulación, fluidez y voz. ¿Qué porcentaje de las palabras que dice su hijo entiende usted? Describa o dé un ejemplo de los sonidos que se le dificulta producir a su hijo. ¿Qué porcentaje de las palabras que dice su hijo entienden otras personas? ¿Tartamudea su hijo? Si es así, describa. ¿Ocurren las disfluencias cuando el niño está emocionado, molesto o cuando se le reprende? Sí. No. ¿Tartamudean otros miembros de la familia? Los padres, los hermanos, abuelos, tías, tíos, etc. Sí. No. Describa la calidad de la voz de su hijo. Normal, cálida, ronca, rasposa. ¿Habla su hijo en voz alta, grita o chilla con frecuencia? Sí. No. Resultado 3. Tomando medidas adecuadas para satisfacer necesidades. ¿Cómo comunica su hijo sus deseos o necesidades? ¿Con palabras? ¿Con gestos? Otros. ¿Cómo responde su hijo a los retrasos en la satisfacción de sus necesidades o deseos? ¿Espera adecuadamente? ¿Continúa pidiendo lo que quiere? ¿Se enoja? ¿Hace berrinche? ¿Intenta hacerlo él mismo? Otros. ¿Su hijo puede usar una cuchara? No. Sí, derramando. Sí, sin derramar. ¿Usar un tenedor? No. Sí, derramando. Sí, sin derramar. ¿Beber de un vaso sin tapa? No. Sí, derramando. Sí, sin derramar.
Marque todas las opciones pertinentes. ¿Puede su hijo desvestirse? ¿Se quita los pantalones solo? ¿Se quita la camiseta solo? ¿Se desviste por completo solo? ¿Se desviste con un poco de ayuda? Ninguno, los padres lo desvisten. ¿Puede su hijo vestirse? ¿Se pone los pantalones solo? ¿Se pone la camisa solo? ¿Se viste solo? ¿Se viste con poca asistencia? Ninguno, los padres lo visten. ¿Está su hijo completamente entrenado para ir al baño solo? ¿Sí? No. ¿Va su hijo al baño sin recordatorios? Sí. No. Marque todo lo que corresponda. ¿Puede su hijo cepillarse los dientes? ¿Lavarse las manos? ¿Sonarse la nariz? Ninguna. ¿Sigue su hijo instrucciones fácilmente? Sí. No. ¿Busca su hijo ayuda cuando la necesita? Sí. No. ¿Entiende su hijo que los objetos calientes son peligrosos? Sí. No. ¿Comprende su hijo los peligros de la calle? Sí. No. ¿Se escapa su hijo en público? Sí. No. ¿Puede su hijo indicar que está enfermo? ¿Que tiene dolor de cabeza, dolor de estómago? ¿Lo dice? ¿Lo muestra? No puede. ¿Puede indicar que se ha lastimado? ¿Que tiene una herida o un moretón? ¿Lo dice? ¿Lo muestra? No puede. Motricidad gruesa. ¿A qué edad se sentó su hijo solo? ¿A qué edad gateó su hijo solo? ¿A qué edad caminó su hijo solo? ¿Tiene su hijo buena coordinación? ¿Es torpe? ¿Puede su hijo hacer una serie de movimientos para completar una tarea como lavarse las manos? ¿Sí? No. ¿Puede su hijo estar de pie sin perder el equilibrio cuando realiza una actividad como ponerse o quitarse la ropa? ¿Sí? No. ¿Su hijo rodea o pasa por encima de objetos en su camino? Sí. No. ¿Tiene su hijo las habilidades de motricidad para poder jugar con sus compañeros o conseguir algo que quiere? Sí. No. Marque todas las opciones pertinentes. ¿Puede su hijo sentarse sin ayuda? ¿Mantener el equilibrio mientras está parado? ¿Mantener el equilibrio mientras camina sin caerse? ¿Caminar sin asistencia? ¿Desplazarse por curvas, rampas y terrenos desnivelados sin ayuda? ¿Subir y bajar las escaleras sin ayuda? ¿Alternar los pies en las escaleras, un pie por escalón? ¿Utilizar el equipo del parque infantil? ¿Correr con facilidad? ¿Lanzar una pelota? ¿Patear una pelota? ¿Atrapar una pelota?
Brincar con ambos pies. Brincar con un pie sin ayuda. Ninguno. Motricidad fina. ¿Cuál es la mano dominante de su hijo? La derecha, la izquierda, usa ambas. ¿Cómo sostiene su hijo un crayón o lápiz? Con las yemas de los dedos, con el puño, de ambas formas. No puede sostener un crayón. Marque todas las opciones pertinentes. ¿Puede su hijo garabatear líneas o círculos? ¿Copiar un círculo? ¿Copiar una cruz? ¿Empezar a formar letras reconocibles? ¿Calcar letras y formas? ¿Sostener el papel con una mano mientras dibuja o colorea con la otra? ¿Cortar con tijeras? ¿Subir o bajar una cremallera una vez abrochada? ¿Abotonar los botones grandes y abrocharse la ropa? ¿Abrir las tapas de los frascos o recipientes si han sido previamente abiertos? ¿Recoger objetos pequeños con la punta de los dedos? Ninguna.